Ok, jóvenes, bueno, en este video, es el segundo, muchachos, vamos a resolver lo que es nuestro examen diagnóstico. Ustedes contestaron un examen de 10 preguntas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá y le vamos a colocar examen diagnóstico. Lo voy a poner como de X. Jóvenes, la de X significa diagnóstico, no se espanten, eso es diagnóstico. Ok, entonces, en el examen diagnóstico yo les preguntaba inicialmente qué es o define lo que es energías, mejor dicho, renovables. ¿De acuerdo? Las energías renovables, jóvenes, desde que le di a los 4 grupos de desarrollo sustentable en primero, vimos que son energías renovables, aparte de que pues obviamente eligieron esta carrera, esta ingeniería, este TCU y pues, obviamente tienen que saber que es una energía renovable. Entonces, muchos en su examen se refritearon el mismo concepto de internet, que una energía renovable hace referencia a una energía que proviene de fuentes naturales y que es inagotable, de que su fuente es inagotable. Exactamente a eso se refiere la palabra renovable. Me dio gusto porque aunque lo sacaron de internet o no sé, o ya lo tienen en su mente, me dio gusto porque eso es correcto. Una energía renovable es aquella que nosotros obtenemos de una fuente natural y que su fuente, su origen es algo inagotable o que puede regenerarse continuamente. Es decir, nunca se va a acabar, muchachos. Se los puse incluso en un examen en algún momento, cuando decíamos que si las energías renovables son obligadamente amigables con el ambiente. No es cierto. Las energías renovables pueden contaminar un poco el ambiente, por supuesto. No tanto como las energías convencionales, pero sí lo pueden contaminar. Aunque una de sus características igual es que pues no lo hagan, ¿no? O sea, entonces, pero realmente el término renovable hace referencia a que su origen o de donde proviene dicha energía sea de una fuente que es inagotable o que puede regenerarse a través del tiempo. Sobre eso no hay ninguna duda. En el examen puede venir algún concepto aplicado, muchachos. La segunda la segunda pregunta es diferencia. Lo voy a poner acá, diferencia entre calor y temperatura, ¿sale? Obviamente en su cuaderno ya lo tienen ustedes, entonces ahí lo pueden ir retroalimentando. Jóvenes, en física lo vimos, diferencia entre calor y temperatura. ¿Qué quedamos? Calor no es otra cosa que un movimiento de partículas que presenta un cuerpo. Ese movimiento de partículas da energía, da calor, ¿sale? Entonces, si yo muevo este brazo provoca un calor. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de partículas dentro de él al ejercerle este movimiento, ¿sale? Entonces, el calor es movimiento de partículas. Felicito que la mayoría tuvo este acierto. Ahora bien, la temperatura lo vimos en física. La temperatura es una magnitud, ¿sale? Es una magnitud fundamental con la que podemos precisamente medir la cantidad de calor, ¿sale? Para el Sistema Internacional de Unidades, su unidad es el grado, es el Kelvin, perdón. Y también tenemos la temperatura Celsius, que su unidad es el grado Celsius y que es la que comúnmente nosotros manejamos. Si decimos que tenemos temperatura, es correcto. El término decir tengo calor es erróneo, mis futuros ingenieros. Ya sabemos que no podemos decir, tengo calor. Eso es mentira. No podemos decir tengo calor. ¿Tienes temperatura? Por supuesto. ¿Por qué? Porque ya te puso un termómetro que arrojó 30 grados y sientes 39 grados y sientes que te mueres, ¿no? Pero entonces, esa es una medida del calor que tu cuerpo está expresando. Pero decir que tengo calor o tengo frío es completamente subjetivo, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia. Calor es un movimiento de partículas de un cuerpo, mientras que la temperatura es la medida o la magnitud con la que se mide ese calor o ese movimiento de partículas. Ahora bien, tenemos una tercera que dice definir lo que es eficiencia térmica.
¿Sale? Entonces, cuando nosotros hablamos de eficiencia térmica, aquí es un término muy importante y que nosotros vamos a estar trabajando en todo el curso. Eficiencia térmica. Cuando alguien decimos que es eficiente, es que hace las cosas bien y en el momento adecuado. Entonces decimos, eres eficiente. ¿Por qué? Porque te dije que hicieras 10 pasteles en una hora. Entonces, quien logra hacer 10 pasteles en una hora es eficiente, porque aparte de que los hizo bien los 10 pasteles, los hizo en el tiempo indicado. Entonces, cuando hablamos de eficiencia térmica, vamos a hablar de un cuerpo, no vamos a hablar ni de un calentador, ni de una celda fotovoltaica, de nada. Vamos a hablar de un cuerpo en general. La eficiencia térmica es precisamente la capacidad que tiene un cuerpo y que relaciona el trabajo que él recibe con la energía que logra producir. Es realmente, o el calor, esa energía calorífica que él produce, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto le aplico y cuánto me da. Eso es ser eficiente, es la eficiencia térmica. ¿Qué tanto guarda energía? ¿Qué tanta energía calorífica puede guardar un cuerpo respecto al trabajo que él recibe? Por eso muchos de sus exámenes me pusieron que era el cociente del trabajo ejercido y la energía producida y bla, bla, bla. Completamente cierto. Entonces, la eficiencia térmica es la capacidad que presenta un cuerpo para poder producir o guardar energía calorífica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos que un calentador solar o el aluminio tiene eficiencia térmica, es porque el aluminio es un material que guarda precisamente la energía calorífica. ¿Vale? La cuarta era como un problema. Nosotros decíamos que si vamos a instalar un calentador solar, ¿a cuántos grados, no? ¿A qué inclinación? ¿A qué inclinación? ¿A qué inclinación coloco un calentador solar? Un calentador solar. Obviamente es un examen diagnóstico y ustedes a lo mejor no están al 100% familiarizados con todos los términos. Vuelvo a lo mismo, muchos investigaron que dependiendo la ubicación del lugar, perfectamente cierto. El lugar depende de que si está a 10 grados, si estamos a 10 grados de latitud, a 15 de longitud, entonces depende de la ubicación geográfica completamente. Y ya me decían que de ahí más o menos 10 o 15 grados se le tendría que aumentar para poder darle la inclinación correcta. Para términos del examen diagnóstico, hablando en Puebla o hablando en México en general por lo regular, nosotros estamos hablando de 30 grados. Colocarle una inclinación de 30 grados, 35 grados es correcto. Y muchos me argumentaban, es que Puebla presenta una latitud de 19 más o menos, 19 grados. Si le aumentamos esos 15, ya tenemos 34, ¿no? Si le aumentamos 10, tenemos 29. Entonces, un calentador solar aquí lo vamos a poder instalar a lo mejor de 29 a 34 grados sin ningún problema. Y es completamente cierto. El ángulo de inclinación es de 30 grados. ¿El por qué? Es por la ubicación geográfica que tiene Puebla o tiene en general más o menos México. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, la respuesta correcta era 30, no 45, no 0 grados, no 20, no 80, ni luego otras respuestas que iban un poquito más despegadas de la realidad. ¿Vale? La pregunta número 5 decía, ¿qué dispositivo? Perdón, me equivoqué de color, muchachos. Vamos a colocar la número 5 y que nos dice qué dispositivos utilizaríamos, o mejor dicho, aumentan la eficiencia térmica. O en pocas palabras, ¿qué dispositivo se le puede colocar a un calentador solar, a una estufa, a un horno, en fin? Entonces, aquí la pregunta, muchos vi que me ponían que motores, que cartón corrugado y demás. Eso es correcto. Cuando hablamos de dispositivos que se pueden colocar para aumentar eficiencia térmica, nosotros tenemos que ver
dispositivos, por ejemplo, como espejos, muchachos. ¿Sale? Los espejos son unos, ¿por qué? Porque los espejos reflejan la luz y por lo tanto reflejan la radiación y eso va a hacer que aumente mi eficiencia térmica de mi dispositivo, ¿sale? Podemos tener los espejos, por ejemplo, porque son un agente reflejante, pero yo también puedo poner, por ejemplo, el polipropileno. El polipropileno porque es un material que es térmico y que guarda calor, así como el cartón. Muchos de ustedes lo pusieron como papel corrugado y demás. Algunos materiales conductores, entonces también así como el cartón podría ser algunos materiales conductores. ¿Por qué? Porque los materiales conductores también transmiten o guardan el calor. Entonces, los dispositivos que nosotros podemos colocar para aumentar la eficiencia térmica pueden ser dispositivos reflejantes, dispositivos de cartón, dispositivos de materiales conductores como el cobre, el aluminio. Podemos tener dispositivos también del polipropileno que son térmicos, por ejemplo el unicel también, que es un dispositivo de poliuretano. Ese lo vamos a colocar por acá. Es el poliuretano. El poliuretano también, que es como el unicel. Y esos son agentes o materiales que van a aumentar siempre la eficiencia térmica. No se me vayan mucho a motores que me ponen en el examen, ya cosas así como que sí van un poquito más lejos, ¿no? Entonces, nos referimos un poquito más a este tipo de materiales. ¿Sale? Mi pizarrón es pequeño, entonces vamos a seguir con la 6. La 6 hace referencia a una pregunta de análisis. Yo les dije que existen 3 materiales fósiles, ¿de acuerdo? Los 3 materiales fósiles que existen en la Tierra es petróleo, carbono y gas natural. Necesitamos saber cuál tú a tu consideración sustituirías y por qué. La mayoría en general se fue por el petróleo. La justificación fue más o menos válida en algunos. La única justificación válida para sustituir el petróleo es que es el que más se utiliza, ¿no? Realmente sí, el petróleo es el de más uso. Sin embargo, a conciencia de un ingeniero de energías renovables como ustedes, voy a colocar la 6 y que dice que combustible, voy a abreviar, fósil, sustituirías y ¿por qué? ¿Qué combustible fósil sustituirías y por qué? La respuesta, jóvenes, aquí es, sin lugar a dudas, el carbono. Y únicamente porque este canijo es el más contaminante y dañino para la salud. Entonces, la combustión del carbono es bien canija, jóvenes. Entonces, si hay que trabajar y si hay que estudiar alguno, sería el carbono porque es el material fósil altamente contaminante, ¿sale? Ahora bien, la pregunta número 7, en esta pregunta yo les preguntaba 2 biocombustibles, ahí eran los que ustedes quisieran poner. Entonces en la 7 hablábamos de 2 biocombustibles. Básicamente hay 3, los más importantes: biogás, biodiesel, bioetanol. ¿Sale? Cualquiera de los 3 los pudieron haber colocado. Repito, biogás, biodiesel, bioetanol. La pregunta número 8. La pregunta número 8 hace referencia a la turboenergía. Ay, caray, otra vez. La pregunta número 8. Aquí. Turboenergía. Entonces la pregunta número 8, ¿qué es turboenergía? No es más que una energía o una forma de las energías renovables
¿Dónde se produce o se origina precisamente esa energía? Por medio de turbinas o por medio de fuentes mecánicas para poder generar energía. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de turboenergía, como se los dije en el video de presentación, hablamos de energía eólica, geotérmica, mareomotriz, etcétera. ¿Sale? Entonces hablamos de turboenergía cuando hay fuentes como el aire o el agua que puede expresar lo que es este tipo de, o puede generar energía a través y que se ve expresada como energía eólica, si es el viento, como energía geotérmica o como energía mareomotriz en el caso del agua. A eso se refiere la turboenergía. No es la energía más rápida, ni la energía más poderosa, ni la energía más veloz. Es una energía que altamente se está produciendo. Tenemos la 9, que hablábamos de la bioenergía. Y casi todos la atinaron o la sacaron de Google, no sé. Pero pues es una energía renovable que se expresa o se representa por la transformación química de la biomasa. La biomasa pues obviamente es todo lo que habita en la capa terrestre llamada biosfera y por lo tanto es donde habitan los seres vivos. Todo ser vivo vive en la biosfera y todo lo que es en la biosfera es biomasa, muchachos. Entonces la bioenergía es un tipo de energía renovable que se genera por la transformación química de la biomasa. Casi todos acertaron en esa pregunta. Y finalizamos con la 10. Y la 10 tiene similitud con la 4. A diferencia que con la 10 hablábamos de la inclinación de un dispositivo en el ecuador. ¿Sale? La inclinación de un dispositivo en el ecuador. Jóvenes, el ecuador, como sabemos, es el que divide la Tierra en polo norte, en polo sur. Está justamente a la mitad. Por lo tanto, los rayos del sol, recordemos, ubiquemos el sistema solar. Si aquí está mi planeta Tierra, esto es mi planeta Tierra, el sol está a un lado, el sol está aquí, ¿sale? Le voy a poner sus... El sol está acá, el sol no está arriba. Por lo tanto, si tú estás en el ecuador, tú estás hablando exactamente de que está aquí. Por lo tanto, la inclinación que tú debieras darle a un dispositivo, un calentador, a una celda en el ecuador, no debiera ser ninguna. O debieran ser mínimas dependiendo de las pequeñas variaciones de latitud o altitud. Hablo de 5 grados, no más. Prácticamente tendría que estar acostado el dispositivo, muchachos. Tendría que estar completamente acostado para que los rayos del sol, lo vamos a ir viendo más adelante en los próximos videos, den de forma directa, de forma perpendicular. Entonces, lo que yo necesito es que un rayo de sol llegue de forma perpendicular al ecuador. Entonces, debiera estar acostado. Si yo le doy una inclinación, si yo pongo un dispositivo con esta inclinación, los rayos del sol ya no van a estar a 90 grados. Entonces no van a ser aprovechados. El punto es que un rayo de sol llegue lo más perpendicular posible, llegue lo más que se pueda acercar a los 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la respuesta correcta, pues obviamente aquí es que la inclinación debiera ser a 0 grados. ¿Por qué? Para aprovechar al máximo la radiación solar, ya que es el centro terrestre. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocarlo a 0 grados para que los rayos del sol caigan directamente a un ángulo de 90. Y esa es la mejor forma en la que nosotros podemos aprovechar energía solar, a 90 grados. A grosso modo, muchachos, esta es la respuesta de las respuestas correctas de su examen diagnóstico, que necesito también que sean retroalimentadas porque las considero para su primer examen parcial. Entonces, chequen si tienen algunas dudas, igual ya saben, las podemos ir revisando con los jefes de grupo, que me las vayan mandando y yo con gusto se las voy respondiendo.
¿de acuerdo? También les suplico mucho que ahorita con los jefes de grupo manejen mucho el audio porque es mucho más fácil transmitir información entre un grupo numeroso conmigo. Si me pongo a escribirles y a contestarles a cada uno, definitivamente es un relajo, luego ni tiempo me da. Y son 4 grupos, imagínense muchachos. Entonces, audios, te mando tu audio con tu respuesta y sin problema. Entonces, este es nuestro segundo video de respuestas al examen diagnóstico. Y pues nos vamos a ver ya en el siguiente para iniciar con el primer tema de la unidad 1, que es energía solar. Muchas gracias y hasta luego, jóvenes.